Pues aquí estamos con Rafael Piernagorda, doctorando en Ingeniería Informática y inmerso ahora mismo en el paper de DeepSeek. Pero antes de hablar de la última inteligencia artificial china, a mí me gustaría abrir un poquito el foco y hacer un poquito de antecedentes y hablar un poquito de los orígenes de la inteligencia artificial desde que todos los que tenemos ya casi la cincuentena, escuchamos sobre la inteligencia artificial con Stanley Kubrick en 2001, Odisea en el espacio, porque ahí fue cuando se empezó a hablar, ¿no? Cuando la ciencia ficción y los guionistas que van por delante imaginaron un mundo donde las máquinas simularan la inteligencia humana. Y ahí empezaron a hablar de inteligencia artificial, pero de repente en el último año ha explotado. Entonces mi primera pregunta es, ¿qué es lo que cambió en el último año para que de ser algo lejano para un futuro, para dentro de mucho tiempo, de repente ya esté aquí sin que nos hayamos dado cuenta? Bueno, pues realmente la inteligencia artificial lleva funcionando, lleva en estudio desde prácticamente de los años 50, cuando empezó la computación, ¿vale? La única diferencia con respecto, por ejemplo, a los años 90, a los años 80, a los años 70, etc., es la evolución del hardware, ¿vale? La evolución de la computación que tenemos actualmente. Actualmente el hardware que tenemos es prácticamente ciencia ficción. Aquellas personas que vivieran en los años 90 recordarían los primeros ordenadores que había, y que actualmente un móvil, ya solamente un móvil, ya es mucho más avanzado que cualquier ordenador, cualquier PC o cualquier servidor que hubiera en los años 90, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, varias de las herramientas que se basan las IA actuales, como son las redes neuronales artificiales, ya existían desde los años... El primer perceptrón salió en los años 50 aproximadamente, a finales de los 50. El problema era que nunca llegó a despegar en los años 90, que a pesar de que había muchísimas investigaciones, de hecho yo estaba en la facultad y ya se hablaban de las redes neuronales artificiales, de las redes que utilizaban para reconocimiento de imagen. El problema era la capacidad de computación, era increíblemente bajísima en aquel momento, ¿vale? Los servidores que existían en aquel momento no eran los mismos servidores que hay ahora. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años? En primer lugar, las tecnologías de NVIDIA, que han permitido tener GPUs muchísimo más avanzadas. Las redes neuronales artificiales utilizan una computación basada en cálculos numéricos, ¿vale? Cálculos de matrices. Algo así como, para la gente que no sepa lo que es una matriz, sería como una serie de coordenadas, muchísimas coordenadas, que tienen que realizar sumas, restas, multiplicaciones, etc. Para eso las CPU normales funcionan, pero no son tan eficaces como, por ejemplo, la GPU. La GPU, a pesar de que se están utilizando actualmente para los cálculos de inteligencia artificial, no se utilizaron para ello. Se utilizaban para los videojuegos, por ejemplo, para las formas gráficas. Es decir, que hemos avanzado en inteligencia artificial gracias a los videojuegos. Correcto. De hecho, cuando estaba yo realizando el máster que yo estaba utilizando, que empecé a hacer hace ya casi 12 años, que era enfocado directamente en inteligencia artificial y en las redes neuronales, se hablaban de la potencia de la GPU de la PlayStation. No me acuerdo si era la 1 o la 2, ¿vale? Pero era la capacidad de cálculo que tenían en aquel momento la GPU de la PlayStation. Eso provocó que los investigadores pues empezaran a utilizar esto como ordenadores de cálculo, ¿vale? Y al utilizar estos ordenadores de cálculo para realizar eso, encontraron que de cada vez iban mejor. Las GPU que han salido últimamente, de hecho, se utilizan mucho en la blockchain por la capacidad de cálculo que tiene para ello. Entonces, poner una red neuronal o no es que son redes neuronales tradicionales, ¿vale? Eso quiero aclararlo porque habrá gente que diga, no, son redes neuronales. Sí, correcto, no son redes neuronales tradicionales. Simplemente pongo un símil, ¿vale? En el que se hacen esos cálculos con esas tarjetas gráficas, con esa GPU. ¿Vale? Ya veo. Entonces, hemos llegado hasta este momento gracias a ese tipo de hardware.
¿Y qué papel tuvo OpenAI en toda esta revolución? Bueno, OpenAI, pues la verdad es que tuvo una revolución bastante grande, en primer lugar porque ahí dentro de OpenAI estuvo prácticamente uno de los innovadores más grandes que estamos teniendo en el siglo XXI, que es Elon Musk, ¿vale? Elon Musk, junto con Sam Altman, crearon los primeros modelos GPT, ¿vale? El primer modelo GPT que crearon fue el 1, que fue en el 2018, en el que utilizaron 128 CPUs, 128.000 CPUs, ¿vale? Y 256 GPU para su entrenamiento, ¿vale? Los resultados, hay que pensar que estamos en el 2018, ¿vale? Los resultados fueron increíbles en aquel momento, ¿vale? Solamente hay que pensar lo que la gente empezó a hablar cuando salió GPT-3, ¿vale? Que fue una auténtica revolución. Es decir, estos modelos son los modelos de chatbot, ¿vale? Ya existían para la computación de las imágenes y todo lo demás. Eso se llamaba Machine Learning. Sí, bueno, lo que se conocía como el Deep Learning, que existían las redes estas convolucionales que existían para el cálculo de las imágenes, ¿correcto? Y entonces, pues, el objetivo de Altman era intentar abaratar la tecnología para que se democratizara la inteligencia artificial. Y bueno, en parte lo consiguieron, ¿vale? Porque este tipo de tecnología no estaba al público hasta el 2022 aproximadamente, que fue cuando lo liberaron. Cuando ya lo liberaron para que la gente pudiera utilizarlo, o sea, primero fueron para la empresa y después en el 2023 para la gente, para el público, que fue cuando fue la auténtica revolución de la IA. Pero lo liberaron bien poquito tiempo, por poco tiempo lo hicieron de pago. Sí, correcto. Pero Correcto, claro, porque hubo unas semanas que efectivamente. Claro, el dinero siempre manda, es decir, ahí tú tienes que tener en cuenta de que ellos son empresarios y dijeron, bueno, lo liberamos, vean el potencial y después empezamos a monetizarlo. Y ahora viene la gran pregunta. En la novedad de DeepSeek, que es prácticamente gratuita, ¿sí? Es muy barata. Lo mismo, de momento. De momento, ahí está la pregunta. ¿Tú crees que será de pago? Bueno, la cuestión es que... ¿O puede convertirse en... o pueden haber versiones de pago? Bueno, de hecho ya lo hay. Es decir, la utilización de la API de DeepSeek no es gratuita, ¿vale? Tú puedes utilizar la API, creo que son 1 millón de tokens, ¿vale? Y para aquellos que no lo sepan, un token no es una palabra. La gente suele asociar los tokens con la palabra, ¿vale? Entonces las palabras muchas veces se suelen dividir en pequeños, por ejemplo, los verbos no suelen ser un token entero. Por ejemplo, hablar, ¿vale? No sería el token hablar, sino la HABL, que es la que va a definir directamente la raíz del verbo, ¿vale? Y después A y todo lo demás sería otro token, ¿vale? Vale. Para eso eso sirve a la máquina para identificar, por ejemplo, que tú estás utilizando un verbo de comunicación, que es hablar, ¿vale? Es decir, que con esta máquina la programación, en lugar de en comandos, va en token. No es que haya una programación detrás, es decir, la programación, aquí no hay programación realmente, ¿vale? En todos los modelos LLM no hay una programación, sino que lo que se hace realmente es crearse un modelo de aprendizaje, normalmente supervisado, en el que tú le pasas una serie de palabras, esas palabras se dividen en diferentes tokens, ¿vale? Y el modelo lo que hace es aprender cuáles son las siguientes palabras, intenta hacer una predicción de cuáles son las siguientes palabras, que dependiendo de esa frase, cuáles son las siguientes palabras que van a venir. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? El perro... ¿cuál sería la siguiente palabra que a ti... Por ejemplo, el perro, ¿cuál es la siguiente palabra que te viene a ti, a la cabeza? Muerde. Muerde, por ejemplo. A mí se me vendría, por ejemplo, ladra, ¿vale? Son palabras que tienen mucha posibilidad de aparecer con la frase el perro, ¿de acuerdo? Pero ahora, bien, si yo te digo, el perro maulla, ¿para ti tiene mucho sentido? Ninguno. O sea, las posibilidades son bajísimas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que aprende el modelo, ¿vale? Una vez que tú tienes el modelo entrenado, como digo, siempre utilizando los tokens, el modelo te va a dar una serie de tokens que tú puedes llegar a tener, ¿vale? Y eso es lo que cobra DeepSeek y cobra ChatGPT, etc. Son la cantidad de tokens que tú entras y la cantidad de tokens que tú sacas, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes una utilización muy intensiva del modelo, ¿vale? Por ejemplo, más de 1 millón, pues creo que OpenAI te cobraba 60 euros por cada millón de tokens,
¿vale? Sí. Mientras que DeepSeek te cobra 2 euros. Es una reducción del 99%. Correcto. Esa es la diferencia. A pesar de que el modelo no es mejor que el modelo que tenemos de... No es, o sea, el DeepSeek no es mejor que No, lo OpenAI. que tiene son unos costes mucho más bajos. Correcto. ¿Y cómo han conseguido unos costes tan bajos? Pues... Ya sé que es la pregunta del millón, Sí, pero... correcto, ¿no? Y además, de hecho, lo mejor que tienen, lo mejor que han conseguido los de DeepSeek es que han explicado cómo lo han hecho. Ese es el paper que han publicado y que todo el mundo, cualquiera, se puede leer, ¿vale? Tú te lo puedes descargar y lo puedes leer, ¿vale? Yo me lo he descargado y aquí me lo he leído y demás. Y entonces he estado mirando cómo lo han hecho. Vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que lo que han conseguido DeepSeek ya lo consiguió OpenAI con la liberalización de su GPT-o1, ¿de acuerdo? Que fue el que lanzaron en septiembre del 2024, ¿vale? Sí, el que empezamos a usar todo el mundo. Correcto, porque ese era un modelo razonador, ¿vale? O sea, tú le ponías un problema y lo que te generaba era una cadena de pensamiento hasta tener un resultado. Bien, ¿qué es la cadena de pensamiento? Porque esto es uno de los momentos clave que consigue entender cuando ves estos modelos, ¿vale? La cadena de pensamiento es lo mismo que utilizamos los humanos. Te voy a poner un ejemplo. Yo te digo, resuélveme la raíz cuadrada de 32 más a, ¿vale? Igual a 32, por ejemplo, o a 74b. Es una ¿vale? cosa. ¿Vale? Es un ejemplo. Entonces, lo que tú haces, vale, pues primero intentaría hacer el cuadrado de ambas partes, después despejaría esta variable y todo lo demás, ¿vale? El modelo que sacó OpenAI es justamente hace eso. Genera una cadena de pensamiento indicando cada uno de los pasos que tiene que ir dando. Es como un algoritmo. Sí, pero el algoritmo lo hace él mismo, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué hace eso? Porque hay que pensar que estos no dejan de ser más que modelos que nos dicen cuáles son las siguientes palabras, los siguientes tokens que son más probables. Al generar directamente esa cadena, el mismo modelo se va adaptando para ir indicando cuál es la salida la salida más probable. Por ejemplo, si yo te digo 2 más 2, tú directamente estás pensando en un 4, ¿vale? Pues lo mismo pasa con un modelo. Los modelos han sido entrenados con una gran cantidad de documentos en el que 2 y 2 son 4, por lo tanto, él va a encontrarlo de forma rapidísima. Pero ¿qué ocurre? Si yo ahora, por ejemplo, te digo, yo qué sé, mi tío Pepe, ¿vale? Tú no sabes más contexto que mi tío Pepe. ¿Qué quieres decirme con tu tío Pepe? ¿Qué más? Yo te digo, es, ¿vale? Pues ya me estás diciendo es, pero ¿qué es? Ahora yo te digo, abogado, muy bien, pero ¿de qué localidad? Ahora yo te digo, pues Marbella. Te digo, pues tú ya estás empezando a acordar para encontrar cuál es la solución. Por ejemplo, una persona que se llama José, que es abogado en Marbella, que es familiar mío. O sea, yo te estoy dando un contexto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Eso es lo que hace la cadena de pensamiento. Crea un contexto suficientemente elaborado para que el modelo pueda darte la solución de forma efectiva, ¿de acuerdo? Para decirte, el resultado es este, ¿vale? Pero eso no es pensamiento, eso es probabilidad. Claro, correcto. Pero si es que estos modelos no es que piensen, es que lo que hacen es buscar una probabilidad. En realidad son tontos Son muy rápidos. O sea, sí, la inteligencia artificial en no, realidad son tontos muy rápidos, o infinitamente rápidos. Bueno, eso sí, claro, son muy rápidos, pero por eso... Tú tienes que pensar que yo he escuchado a gente decir que ya está empezando a tener conciencia y todo lo demás. No tienen conciencia, es que no son máquinas. Son máquinas, no tienen conciencia. Si ellos tienen conciencia, entonces nosotros seríamos máquinas. También porque tendríamos algo similar. O sea, ellos han intentado que se parezcan. Bien, ¿por qué digo esto? Porque OpenAI, esta cadena de pensamiento estaba desde hace tiempo. Es decir, no es algo que se haya hecho en el 2024. Pero ¿qué es lo que hizo en 2024 OpenAI en septiembre? Alargar la cadena de pensamiento. O sea, antes se intentaba generar una cadena de pensamiento pequeñita y ahora ellos lo que hicieron fue agrandarla, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que de repente pues tuvieron mejoras en el tiempo de inferencia. El tiempo de inferencia es el tiempo de ejecución, el tiempo de producción, ¿vale? Cuando tú le preguntas algo, que te consiga hacer un razonamiento y te dé la respuesta, ¿vale? Lo de DeepSeek
encontraron, bueno, ellos, obviamente, esto no se sabía porque eso estaba oculto en OpenAI, pero sin embargo lo han conseguido descubrir después, ¿vale? Ellos llevaron algo similar, ¿de acuerdo? Ellos utilizaron un modelo, ¿vale? En el que pues, utilizaron la cadena de razonamiento y utilizaron una técnica que se llama GPRD, ¿vale? Que es un sistema de política, ¿vale? En el que da una recompensa, por decirlo así, se llama ventaja, ellos lo llaman ventaja, advantage, a aquellas cadenas de pensamiento que sean las que más se acerquen al resultado que sostiene, teniendo en cuenta de que ellos en ningún momento han utilizado datos supervisados. Un dato supervisado Eso es el entrenamiento. El entrenamiento. Los datos supervisados son cuando tú dices, tú pones, por ejemplo, esto es un bolígrafo, y yo como robot te digo, es un lápiz, tú me dices, no, es un bolígrafo. Yo te digo, es un bolígrafo, ¿vale? Porque he aprendido de lo que tú me has dicho, ¿de acuerdo? Tú me has dado un castigo porque yo he fallado, ¿vale? Y esto ha sido una diferencia, que ellos no han utilizado datos supervisados para aprender, sino que permitían, con un modelo base, ya tenían un modelo creado, ¿vale? Porque DeepSeek no llevan un año tan solo, llevan ya mucho tiempo, ¿vale? Con un dato creado, generan cadenas de pensamiento y con la política le van diciendo, esta cadena de pensamiento es perfecta, pues va, esta cadena de pensamiento es perfecta, pues para adelante, esta cadena de pensamiento no correcta, pues la decrementan y entonces ya no se utiliza, ¿vale? Bien, aquí ellos hicieron eso, ¿de acuerdo? Y entonces se dieron cuenta de que el modelo le faltaba, bueno, no se podía leer correctamente porque las cadenas las daba de forma muchas veces muy matemática y demás, y también se dieron cuenta de que lo que hacía era mezclar idiomas, ¿vale? O sea, mezclaba inglés ha sido prácticamente entrenado con inglés y chino, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que entonces ellos lo que hicieron fue decir, bueno, vale, vamos a intentar otra cosa, ¿vale? Vamos a intentar utilizar el modelo que tenemos, ¿vale? Y vamos a intentar entrenar otro modelo, ¿de acuerdo? Adaptándolo con el tema de hacer lo que se llama un fine-tuning, ¿de acuerdo? Un fine-tuning es un afinamiento. Afinamiento, correcto. Lo que le hicieron fue un afinamiento con los datos con datos que tenían. Porque el primer modelo que crearon, que era el 0, no tenía datos de arranque. Sin embargo, este nuevo sí tenían datos de arranque. Le hicieron un fine-tuning y consiguieron el objetivo que tenían, que tuviera un rendimiento similar al que tenía O1 de ChatGPT, ¿vale? Y aquí viene lo bueno. Que entonces ellos, mientras estaban entrenando todo eso, se dieron cuenta de que el mismo modelo se iba adaptando con la recompensa. Recordad que una de las claves es la recompensa. Esta cadena de pensamiento es buena, ¿de acuerdo? Pues entonces la llevamos adelante. Esta cadena de pensamiento es mala. Cuando digo cadena de pensamiento me refiero a lo que haría un humano, ¿de acuerdo? Los pasos que haría un humano para llegar hasta tener ese resultado final, ¿vale? Entonces, ellos vieron que hubo un momento determinado que el mismo modelo llamó el momento ajá. Es decir, estaba resolviendo una raíces cuadrada. De hecho, he puesto el ejemplo al principio por eso, porque viene aquí mismo en el paper. Iba resolviendo y se da cuenta de que por ese camino no iba correctamente. Se estaba volviendo demasiado complejo. Y dijo, esto es un momento ajá. Y si vuelvo desde el principio, volvió desde el principio y lo resolvió de forma más rápida. Obviamente. Y eso solo la máquina. Eso lo hizo solo la máquina. Los científicos se quedaron flipando. ¿Por qué lo hizo? Por el sistema de recompensa. O sea, esa cadena de recompensa estaba empezando a tener una desventaja con respecto a otras nuevas. Las otras nuevas llegaron y dijeron, vale, de acuerdo, vamos a utilizar... Con respecto a una 0. Efectivamente. Y ese fue el momento determinado. Ahora bien, con esto, ¿de acuerdo? Tendrían un modelo igual que... Es cuando la máquina empieza a aprender por sí misma. Correcto, empieza a darse cuenta cuando se equivoca. Correcto. Empieza a ver que hay un momento determinado en el que... Porque ha conseguido más que los humanos. Hay humanos que no se dan cuenta cuando se equivocan. Bueno, sí, hay humanos que seguirían encabezonados por ahí, ¿vale?
Pero, sin embargo, hay que decir que, bueno, sigue siendo una máquina, su capacidad de razonamiento se basa en las recompensas que se le van dando. Yo le voy a llamar el momento se acabó la linde. ¿Por qué? Porque hay gente que para y hay gente que continúa. Correcto. Pues él directamente se dio cuenta de que por ahí no iba a ir correctamente y dijo, vale, vamos a volver atrás y vamos a darle una vuelta, que es lo que haríamos nosotros. Es decir, muchas veces estamos enfocados directamente en algo y decimos, por aquí esto no va bien, y de repente alguien dice, paremos, por aquí no vamos correctamente, vamos a cambiarlo. Vale, una duda que tengo. Tú me has dicho que aquí no hay códigos, pero yo sé que DeepSeek es de código abierto. Sí, bien. Como es una paradoja, ¿no? Sí. No es que ¿Qué no es lo haya que está abierto? no ¿Qué es es que lo que haya- realmente está abierto? Eso es lo que te iba a decir. No es que haya código de programación, alguien que haya hecho un script en Python, ¿vale? Y lo haya puesto para que lo puedas ver, no. Vamos a ver. Los modelos, entonces, el modelo de OpenAI, el O1, no está abierto porque tú no te puedes descargar ese modelo y utilizarlo en tu empresa. Sin embargo, el de DeepSeek sí. Ellos lo han puesto abierto. Ellos han cogido y han hecho una especie de... ellos lo llaman destilado, ¿vale? De un modelo, el modelo DeepSeek que ellos tienen, ¿vale? El R3, el V3R1, ¿vale? Han hecho un destilado para crear modelos más pequeñitos. ¿Con qué fin? Con que tú, con tu ordenador, puedas descargártelo y puedas utilizarlo en tu ordenador sin que tenga nadie que saber qué pregunta le estás haciendo. Esa es la revolución. Eso ya se estaba haciendo. Tú te puedes descargar El modelo y sin datos preguntarle. Sí, claro. Y... Como sin datos no entiendo. O sea, te quiero decir, ¿tendrá que entrenarse con algo? No, ya está entrenado. Ellos te dan el modelo ya entrenado, te dan los pesos. La red neuronal, vamos a ver, que no está un poco una red, O sea, funciona offline, es lo que quiero decir. Sí, correcto. Funciona offline. Entonces, ellos lo que han hecho es un destilado de todo ese modelo, ¿vale? Al hacer ese destilado, lo que han hecho es lo siguiente. Lo que tienen es que ellos han cogido y han utilizado unos parámetros, ¿vale? Existen muchísimos parámetros, creo que tenían 800 billones de parámetros, el DeepSeek, ¿vale? ¿Billones americanos o europeos? Billones de americanos. Americanos, menos mal. El problema es que, por ejemplo, creo que era Llama está hecho con 1 trillón de parámetros. Y el DeepSeek ha conseguido con muchísimos menos todo eso, ¿vale? Conseguirse acercarse y subir directamente con el tema de OpenAI, ¿vale? Bien, entonces, el tema del modelo que se ha entrenado, ¿vale? Lo que han hecho es destilarlo, es decir, quitar del medio algunos parámetros que no hacen falta siempre. Así que cuando tú lo ejecutas, hay unos parámetros que se activan y otros que se desactivan, ¿vale? Si tú, por ejemplo, utilizas esos 800 billones de parámetros a la vez, tu ordenador no podría con ello, ¿vale? Pero ya no es lo mismo si hay unos parámetros que se activan y otros que se desactivan. Entonces los parámetros se reducen, ¿vale? Y podrían ser ejecutados en tu ordenador, ¿vale? ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir a que cualquier investigador, por ejemplo, una persona que esté en la universidad o lo que sea... ¿Con poca capacidad computacional? Con poca capacidad computacional, ¿vale? Pueda recoger ese modelo, pueda utilizarlo y pueda desplegarlo, pueda ofrecerlo a sus clientes o lo que quiera, o lo que desee. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Lo podemos ejecutar localmente, con lo cual los miedos de que mis datos lo tenga el gobierno de China, cuando en realidad ya lo tienen todas las multinacionales del mundo, con lo cual es ilógico, pero la pregunta es, un negocio, pongamos una mediana empresa de 20 empleados, una facturación de 2 millones de euros, pues la empresa normal que hay en España, ¿no? ¿Podría utilizarlo por supuesto en su día a día? Sí. Y de hecho, los modelos estos destilados están dando una capacidad, o sea, utilizan una capacidad de computación que es muy baja, ¿vale? Por eso se puede ejecutar con poco hardware, mientras que te estás teniendo unos resultados altos. Es decir, tú imagínate que OpenAI está corriendo con un Ferrari, ¿vale? Y DeepSeek
está corriendo con un Opel Corsa, Pero un que Fiat corre igual, Panda. pero que corre lo mismo. Más o menos. Obviamente OpenAI va un poco más adelante. Pero sin embargo... Tendrá mejor... Claro, pero gustito, ¿no? sin embargo, Dixit ha conseguido llegar hasta casi alcanzarle, ¿vale? Con un Opel Corsa o con un Fiat Panda. O sea, tú fíjate que esos coches no están preparados para eso. O sea, el hardware que corre Dixit no está preparado para ejecutar modelos, o sea, los modelos actuales, ¿vale? Sin embargo, está consiguiendo resultados bastante óptimos. ¿Vale? Es decir, que por esa línea se conseguirán avances mucho mayores porque acaba de empezar. Efectivamente. De hecho, fue lo que ha pasado. Nvidia ha caído, ¿vale? Todo el mundo sabía que Nvidia ha caído en la bolsa y todo demás, porque la gente... Hemos perdido mucho dinero los inversores. Pero bueno, llevábamos un 2000% de rentabilidad, con lo cual... Buah, entonces es increíble. Sin embargo, tú piensas, vale, ese modelo ha conseguido todo esto con modelos antiguos de GPUs. Modelos antiguos, ¿vale? Que no son de actuales. ¿Qué podrá conseguir cuando se apliquen en modelos actuales? ¿Vale? O sea, las empresas tienen ahora mismo vamos, esto está empezando. O sea, queda muchísimo. Se trata de aplicar para tu sector la tecnología de DeepSeek con el hardware de OpenAI. Correcto. Y no necesitas descargarte modelos gigantescos. Pero en los sectores donde sea necesario y útil, porque por ejemplo, a la panadería debajo de mi casa no le va a ser útil, ni al que hace el pan para esa panadería. Pero ¿qué sectores pueden tener una utilidad grande? Hombre, sobre todo sectores donde esté el conocimiento aplicado. Cualquier sector donde haya conocimiento, necesites un conocimiento o tengas una base de datos de lo que sea y que se pueda hacer un análisis. Donde haya mucho conocimiento, donde haya exceso de datos. Claro, efectivamente. Tú piensas que esta tecnología... Estamos hablando de mercados financieros... Por ejemplo... o sobre todo bueno, fenómenos naturales y meteorológicos, por supuesto. No, la verdad es que es muy amplio. Y estoy pensando en el uso que se le puede dar al turismo, por ejemplo. En inteligencia artificial ahora está todo el mundo preocupado por eso, porque a todo le quieren poner inteligencia artificial. Sí, ahora la inteligencia artificial se ha convertido como en el 2017 pasó con la blockchain, estaba en todos lados, ¿no? Y no te olvides de lo que hubo en mitad, que fue la realidad aumentada. La realidad aumentada, sí. Que hubo gente que compró edificios que no existían, ¿no? Sí. Pues efectivamente. Vamos a ver, en el sector del turismo se puede utilizar, obviamente, lo primero que te viene a la cabeza es los chatbots, ¿vale? Para darle una interfaz a las personas que tienen preguntas, ¿vale? Sin que haya una persona detrás, ¿vale? Eso sería uno. Pero como he dicho, las empresas de turismo suelen tener una cantidad ingente de datos. Y si lo utilizas para analizar esta información, sin tener que subir esa información afuera... ¿Para predecir la demanda, por ejemplo? Por ejemplo, podría intentar... Pues si predices la demanda, tus costes se reducen muchísimo, porque ofreces lo que te van a demandar. Eso es el ideal de cualquier industria, ¿no? Pero piensa que esa predicción no es una... claro, cuando tú vienes predecir y dices, yo voy a tener... No, tú tienes que tener en cuenta de que este modelo es un modelo que te vuelve una probabilidad. Luego te puede decir, vamos a ver, el patrón más común y todo lo demás es, yo qué sé, y con un 70%, ¿vale? Tú ya te lo juegas o no te lo juegas, ¿vale? Entonces, te podría decir cuáles son los clientes, por ejemplo, que suelen utilizar más a menudo este tipo de servicios, ¿vale? Si tú le das la base de datos. Cualquier análisis de información que tú tengas se podría hacer. Y lo mejor, lo podrías tener tú en tus servidores y sin dar esa información absolutamente a nadie, ¿vale? Actualmente ya existe desde... Te voy a pedir que me hagas una apuesta. Sí. ¿Una cadena hotelera podrá predecir de un mes a otro cuál es su grado de ocupación? Bueno, si tienen unos patrones bastante claros, yo creo que sí. Vamos, de hecho existen ya algoritmos que hacen eso, Pero después están los imponderables. Ya, sí, correcto. Hombre, se podría, si tú le das información suficiente al modelo, el modelo te podría decir, preparándole el contexto, dándole directamente toda la información que tú tienes, yo creo que te podría dar una probabilidad aceptable de decirte, podríamos tener esto el año que viene. Podemos hacer la apuesta, la haremos.
La vemos con algún hotel. Y real estate. ¿En qué podría ayudar? Lo mismo. Es sobre todo decir dónde la gente va a querer un piso. Podría ser, sí. Obviamente, como te digo, siempre que tú le des el contexto necesario, ¿vale? Esto, como te digo, lo único que te va a hacer es, tú tienes una serie de tokens, una serie de palabras y todo lo demás, si tú le das el contexto adecuado, te puede decir, yo creo que puede hacer esto, ¿vale? Que puede hacer esto con una probabilidad, etcétera. Al final yo lo que veo es que en realidad esto es parecido al Big Data. Claro, porque lo que tú me estás diciendo de pero con la máquina aprendiendo por sí solita. Sí, correcto. Sí, en este caso DeepSeek porque ha aprendido sin datos supervisados, es decir, ha aprendido además con datos sintéticos, que eso es... En este caso no voy a hacer una apuesta porque valdría dinero. Es decir, no me lo podrías decir sin cobrarme, pero probaremos a coger un hotel, además uno que tenemos aquí cerquita, cogeremos los datos y veremos si, de alguna forma, para probar la capacidad predictiva y ver si es una herramienta que pueden utilizar los hoteles, porque ten en cuenta que para todo el aparato productivo saber lo que va a tener que producir significa un descenso del 50% de los costes. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que el hotel pues, va a tener que tener una infraestructura, ¿vale? Porque va a tener que correr el modelo. Es verdad que no necesita el modelo tal cual a lo grande, pero necesitará un servidor o algo estilo, como mínimo una GPU o varias GPU que te puedan permitir. Va a necesitar también poder realizar el acceso a los datos, crear un RAG, lo que se conoce como un RAG, que es Retrieval Augmented Generation, que es un nuevo modelo que está viendo con el tema de la IA, ¿vale? En el que tú con tus datos, ¿vale? Con los datos de tu empresa, ya sean datos, ya sean documentos, etcétera, le das un contexto al prompt que tú vas a generarle al modelo LLM y el modelo LLM te va a dar la respuesta. El prompt que acabas de decir es el token. No, el prompt es la pregunta, ¿de acuerdo? Lo que tú haces, ¿vale? Entonces, cuando tú le pasas, en estos modelos RAG que yo estoy hablando, cuando tú le pasas una pregunta, no le pasas solamente la pregunta, sino que le pasas el contexto, y esto es lo que he dicho, que es importante, ¿vale? El contexto es importante dentro del prompt, porque para darle tú directamente, para que te dé una buena contestación, una buena respuesta, necesitas darle un contexto, ¿vale? Porque por lo mismo que te he dicho antes, yo te digo, mi tío Pepe, si no te doy más contexto, tú puedes pensar hasta en alguna botella de vino, ¿vale? Entonces, es lo que te quiero decir, necesitas darle un contexto. Una vez que tú le das el contexto, él te puede dar una respuesta adecuada, ¿vale? Vale, pregunta, ¿la IA va a significar un incremento de la productividad en las empresas? Sí. Para esto yo creo que es indudable, todo el mundo lo puede ver fácilmente. ¿Será necesario pagar o será necesario aprender? Es decir, ¿se va a tener que invertir dinero o tiempo, o ambas cosas, para aprovechar esta utilidad? Es decir, una cadena hotelera que quiera instalar inteligencia artificial tiene que hacer una gran inversión en equipos o en conocimiento o en aprendizaje. Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. Obviamente, ¿Y es una inversión importante? Depende de lo que tú quieras. Tú ten en cuenta de que cada vez que tú haces una pregunta, por ejemplo, en OpenAI, creo que en el 01, lo estoy diciendo de cabeza porque no me acuerdo, ¿vale? Creo que cada vez que tú hacías una consulta y todo lo demás era un coste altísimo, ¿vale? No me atrevo a decir el número porque es que el número que me viene era alto, ¿vale? Pero era un coste alto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene consumo de computación, consumo de recursos, etc. Tú imagínate que tú tienes unas 20 consultas a la vez. Vamos a poner un número, ¿vale? Vamos a poner que se hacen unas 20 consultas al minuto, ¿vale? Sí. Y cada consulta pues te cuesta 10 euros. ¿De acuerdo? De consumo de energía, de consumo de computación, de servidores, etc. Se te puede hacer los números. O sea, en una hora pues te estás gastando 200 euros. Si lo tienes eso abierto durante un día entero, pues sería alto. ¿Vale? En los nuevos modelos, con los nuevos modelos de DeepSeek, ese coste se reduce, pero sigue habiendo coste. Se reduce un 90%. Sigue habiendo un coste. Vale. Y pregunta, ¿estos aumentos de productividad permitirán que los humanos trabajemos menos horas? Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo estoy seguro de que estamos en el momento de cambio de la industria, ¿vale? La industria del conocimiento está cambiando completamente.
Esto ha pasado ya infinidad de veces, ¿de acuerdo? O pasó, por ejemplo, con los que construían carromatos. Esos se tuvieron que transformar, ¿no? Para los coches. Los que estaban con las velas se transformaron en para bombillas. Es la destrucción creadora que un premio Nobel. Y estamos justamente en este momento. La destrucción creadora. Sí, estamos ahora mismo en este momento. Es decir, todo lo que ha habido en el pasado ha sido necesario para construir esto, ¿vale? Esos cambios pueden ser dolorosos, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sean fáciles. Estoy diciendo que estamos en el momento. Que pueda haber crisis, pueda haber cosas, por supuesto. Significa cambio en griego. Claro. Sí. O sea, va a haber seguro. Y va a haber gente que va a perder su trabajo. Sí, va a haber gente que pierda su trabajo y gente que pase de ser muy rico a ser pobre. Nosotros, a pesar de peinar canas, o por lo menos ya un poquito, ¿sabes? Podemos aprender, estamos a tiempo de... ¿Por qué no? Yo creo que cualquier persona puede aprender, incluso que tenga 80 años, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rafa. Como primer podcast de tecnología de muchos que vamos a tener, creo que es de gran interés. Hemos tenido gente que ha querido asistir. Yo les he emplazado a que, como estás inmerso en el paper de DeepSeek, que cuando lo termines, que veamos si podemos organizar una conferencia o incluso algún curso si hay... Sí, yo ya sabes que yo estoy encantado y te doy muchísimas gracias por invitarme y por permitirme ayudarte con este primer podcast. Y es un honor, vamos, de hecho ser la primera invitada. Pues, el honor es mío y vamos a poner un enlace donde la gente se pueda apuntar al curso de DeepSeek, que yo estoy seguro que en un par de semanas ya tendrás listo, porque es que te hemos hecho la entrevista sobre la marcha, es decir, cuando la gente lo está estudiando, porque creo que es el momento que tiene un valor añadido. Dentro de 2 meses ya a la velocidad que vamos seremos historia. Sí, correcto. De hecho, la forma en la que va evolucionando, es decir, no solamente tenemos que ver cómo es que yo pongo un ejemplo que de hecho he conocido una persona que ha puesto este ejemplo. Es que cuando estábamos nosotros pequeños pasamos de tener el modem, que veíamos la descarga de las imágenes, ¿cuánto tardaba? Muchísimo tiempo. Y pasaron más de 10 años en tener Messenger. ¿Cuánto hemos pasado de prácticamente tener modelos, de estar con modelos predictivos de NLP que eran bastante pequeños? Nos seguimos acelerando. ¿Y cuánto ha pasado? No ha pasado ni 7 años. Como el universo, fíjate. Claro. O sea, vamos creciendo de forma exponencial. Yo creo que la vida es exponencial. Sí, pues muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, bastante. Sí, pues adelante. Sí, si te quieres incorporar al podcast, está del grupo Área. ¿Cómo te llamabas? Fran Bragado. Fran Bragado. De hecho, tío, te he seguido bastante. Bueno, esta semana creo que muy pocas personas no se enteraron de la aparición de DeepSeek. Fue algo mundial, digamos. ¿Qué pasa? Que al ser de chino, como en Occidente todo lo que viene de China siempre se toma con miedo, digamos, incluso. De hecho, hay países como Estados Unidos y creo que incluso Italia que ya están poniendo prohibiciones al uso de DeepSeek. ¿Debe tener un ciudadano español miedo de utilizar DeepSeek o esto es parte de propaganda de Occidente, por decirlo? A ver, como te digo, tú te puedes descargar el modelo y ponerlo en tu ordenador. O sea, y está offline, no se conecta con nada, ¿vale? O sea, tú ya verás, es decir, ¿tienes que tener miedo de utilizar ChatGPT, por ejemplo? Es la misma pregunta, porque, vale, no lo tiene China, lo tiene en Estados Unidos, bueno, pero no sabes lo que están haciendo en Estados Unidos con ese. Lo que sí es lo que estoy diciendo, tú te puedes descargar el modelo de DeepSeek, te lo descargas tranquilamente y lo puedes utilizar en tu ordenador, o si en tu ordenador no corre suficiente, pues si te coges el modelo más grande, pero si te coges el modelo más pequeño, en tu ordenador va bastante bien. Y China no tendría nada que ver. Eso sí, el modelo está entrenado con datos chinos. Lo mismo que pasa con ChatGPT, por ejemplo, ¿vale? Que ese modelo, el modelo de OpenAI, tiene el seco estadounidense. Sí, pues tendrá el seco chino. Y, bueno, yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero soy un fanático, digamos. Sí. Y yo hablo con la gente y discuto mucho, porque la gente tiene un poco de miedo. Sí.
Y a la gente lo que suele relacionar es inteligencia artificial con la aplicación del móvil de ChatGPT. Sí. ¿Cómo le explicarías la diferencia entre lo que es un modelo de inteligencia artificial y lo que es un chatbot? Porque, por ejemplo, yo siempre le digo, bueno, la inteligencia artificial se utiliza para medicina, para ingeniería, para muchísimas cosas. No es para preguntarle qué puedo comer hoy. Sí. Es que claro, es un chatbot. Es que eso es una de las cosas que está pasando. Le han dicho inteligencia artificial para ponerle una especie de marketing, ¿no? Que suena increíble. Inteligencia artificial suena increíble. Un chatbot sirve para lo que sirve. ¿No? Pero como te digo, es un modelo predictivo de los siguientes tokens y te dice, pues estos tokens son los más probables. Pues entonces te genero toda la cadena y todo lo demás dependiendo de todos estos tokens que tú me has puesto, ¿vale? Existen las redes neuronales, existen las redes convolucionales, deep learning, existe todo eso que se utilizan para otras cosas, como por ejemplo la visión artificial, ¿vale? Como el caso de las redes convolucionales para identificar directamente objetos y todo lo demás. Yo llamo inteligencia artificial a todo, es decir, todos esos algoritmos que se utilizan para dar una especie para dar información sobre la información que tienen. Es decir, tú le das una serie de datos, él te da información y ya está, que ni más, ¿vale? Y bueno, lo que hablamos antes de la eliminación de puestos de trabajo, hay mucha gente que también le tiene miedo a esto, pero bueno, no es algo que acaba de aparecer, lo de miedo a la eliminación de trabajos, es algo que se lleva viviendo toda la historia, creo, vamos, desde que si se empezó a trabajar la madera, pues se eliminarían trabajos por detrás. ¿Debe tener la gente realmente mucho miedo a la pérdida de trabajo o todo lo contrario? Yo, lo que estoy diciendo, mi visión es que estamos viendo un cambio de era. Tenemos suerte o tenemos desgracia, como cada uno lo quiera ver, ¿no? Es decir, ¿cómo lo vivieron la gente en el siglo XIX con la aparición de la electricidad? Es que hubo gente que se fue a la calle, hubo desgracia, hubo gente que no se recuperó y hubo gente que se forró, que cambió y que todo lo demás. O sea, lo que deberían de hacer la gente es enfocarse en aprender esto nuevo, ¿vale? Cómo sacar el rendimiento, ver cómo puede adaptar su trabajo a hacer que estos modelos pues le puedan ayudar. Estamos hablando de los modelos LLM, ¿vale? En este caso, ¿vale? Cómo, por ejemplo, ellos pueden utilizar esto para hacer su trabajo de forma productiva, porque si hacen ese trabajo de forma productiva, en el trabajo van a estar mejor valorados. O sea, esto es una herramienta y tenemos que aprender a utilizarla, ¿vale? Y si la gente le tiene miedo a un robot, pues entonces tiene que aprender a utilizarlo. Otra de las críticas, sobre todo de la Unión Europea y sobre todo por redes sociales, es que mientras China y Estados Unidos cada día sacan avances de inteligencia artificial, la Unión Europea parece que se queda atrás, parece que no pinta nada. ¿Es realmente cierto que la Unión Europea ha perdido el tren o lo está perdiendo la inteligencia artificial o no es tan así y sí que hay proyectos interesantes? Bueno, yo te voy a poner solamente un ejemplo. Estados Unidos ha puesto en la mesa, creo que fueran 500.000 millones de euros, ¿no? Era una bestialidad, ¿no? Sí, creo que son cantidades que se me escapan, pero eran 500.000 millones. Y el presidente ha dicho hace nada que iba a poner 150 millones. O sea, tú verás. O sea, es que no, actualmente existe Claude, que está aquí, Mistral, que utilizan los franceses. En España se generó AI o algo del estilo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo que pasa es que no ha tenido nada de relevancia porque el rendimiento no era el esperado, ¿vale? Para las inversiones. Entonces, Europa es que se tiene que poner las pilas. Tenemos una oportunidad de oro. Con esto, es porque es que además han revelado cómo lo han hecho. O sea, con esto tenemos una oportunidad de oro. Otra cosa es que no haya voluntad de poderlo hacer. O la estrategia sea por otro sitio, ¿vale? Porque podemos hacer dos cosas. Una, utilizar el modelo o convertirnos en la base. Y la base es competir también con Estados Unidos. La base es el hardware, mejorar los procesos de computación para que el hardware sea menor o cualquier otra cosa. Que hay dos formas. Una, centrarte con el modelo y conseguir inteligencia artificial muchísimo más, o sea, conseguir modelos muchísimo más eficientes o centrarte en el hardware. Ya depende de lo que tengan. Nosotros solamente podemos decir esto es lo que está pasando, pero es que ellos tienen que poner los medios.
Otra de las críticas que se le está haciendo a DeepSeek es todo el tema de la censura. Sí. Censura que también creo que tienen todos los modelos Todo de inteligencia artificial. A ChatGPT no le puedes decir X cosas porque te va a poner el mensaje. Correcto. Al ser de código abierto, me imagino que el código se podrá cambiar para eliminar esa censura, ¿o no? Como te he dicho, cuando tú tienes código abierto significa que tú te puedes descargar el modelo y puedes ponerlo en tu ordenador, sin nada más. Es decir, el modelo de OpenAI no te lo puedes descargar, el O1 no te lo puedes descargar para tenerlo en tu ordenador y funcionar tal cual, ¿vale? Digo, el completo. Sí. Sin embargo, el de DeepSeek sí, tú lo puedes descargar. Es decir, ocupa un montón, pero bueno, tú lo puedes descargar, ¿vale? Eso es lo que significa que sea de código abierto, tú lo descargas, y después los procesos de aprendizaje, que los tiene, es que no han reflejado todo, ¿cómo lo han hecho? Pues esto es código abierto también, es decir, no es código de como nosotros digamos, es que tengo aquí una condición if, en programación, ¿no? Una condición if, la voy a cambiar por una variable, no, eso no. Tú tienes el módulo, tú tienes el modelo y después el modelo lo puedes adaptar, lo puedes hacer un ajuste, ¿vale? En el fine tuning que se llama, puedes hacer diferentes cosas con el modelo, ¿no? Es curioso, ¿no? Que la dictadura china saque la inteligencia artificial esta en código abierto, porque normalmente se tiende a pensar que son más cerrados y tal, más de guardar lo suyo, y es curioso. Es curioso, sí. Yo creo que tiende a ser la estrategia para desestabilizar un poco Estados Unidos, porque además cuando ha salido, a lo mejor esto ya lo tenían, o sea, creo que esto salió en el 22 de 2025, cuando Trump haya dicho que iba a poner las inversiones tan grandes, 2 días antes, creo que fue, o 3 días antes. O sea, yo creo que fue una modo de... O sea, esto es una especulación mía, ¿eh? Sí. No tengo ni idea, yo creo que fue para desestabilizar. El hecho de sacarlo open source y decir que yo puedo hacer esto con menos recursos, ¿vale? Es un toque gordo a todas las inversiones que se iban a hacer, porque fue Estados Unidos a decir eso, llegó a Europa, dijo, creo que fue Inglaterra que dijo que eran 1.000 millones, bueno, o Alemania, no me acuerdo quién fue, que dijeron que iban a poner también una bestialidad de dinero y todo lo demás, y entonces China dice, pues yo puedo hacer esto con 6 millones, pues esto ha sido entrenado con 6 millones. De Sí, millones de euros. O de dólares, bueno, da igual. Bueno, 6 millones. 6 millones. Y dices tú, ostras, es que... tengo... Perdona. ¿Vale? Y es que puedes hacerlo con muchísimo menos, una forma de desestabilizar. Si tuvieras que definir, digamos, a DeepSeek una frase corta, y todo lo que puede aportar, todo lo que está cambiando... Es que va a cambiar porque esto de aquí ahora los investigadores lo van a recoger, van a pasar las pruebas y todo lo demás para ver si es verdad. Sí. ¿Vale? Como si es verdad, es un cambio de paradigma completamente. Claro, es que cada persona, yo desde mi casa, podría tener o sea, tú te puedes descargar el modelo en tu ordenador y tu ordenador tendría un modelo de inteligencia artificial para ejecutándose, el modelo destilado, ¿vale? Como digo, el modelo gordo no podría ir en un ordenador normal, pero el modelo destilado, y lo bueno que tiene es que, por ejemplo, Llama, que es de Facebook, ¿vale? Tú tienes un modelo también, un modelo destilado, ¿de acuerdo? Que tiene menos parámetros y tú lo puedes ejecutar en tu ordenador. Y yo he hecho las pruebas y obviamente te da una solución, pero tampoco es muy bueno, ¿vale? Este no. Tú el modelo destilado te lo da y tiene un rendimiento similar a los, obviamente menor, ¿vale? Pero un rendimiento similar a los modelos de Llama o de OpenAI o de ChatGPT 4, ¿vale? O sea, quieras que no, estoy diciendo ChatGPT 4, no el O1, ¿vale? El O1 es diferente, ¿vale? Entonces, tú podrías tener ese modelo en tu ordenador, hacerle preguntas que tú quieras. Podrías preguntarle por tus cosas, por tus datos, ¿vale? Y esos datos no están en ningún sitio. No, de verdad que no. Claro, Eso no se lo lleva a China, ni se va a Estados Unidos, ni se va a ningún sitio. Se quedaría en tu ordenador. Tú le haces la pregunta al modelo y el modelo te responde y punto. Sí, eso es. Por eso digo que si por cualquier motivo esto se consigue, es verdad, porque claro, obviamente todos estos cambios y todo lo demás, hay que hacerle una revisión. Todo está en beta. Claro, hay que hacerle una revisión. Entonces dice, vale, cumple con lo que estás diciendo. Perfecto, pues entonces, es que si es verdad, va a ser una disrupción completa, ¿vale? Porque ahora, yo por ejemplo, me monto una empresa, me centro en esto y empiezo a dar, pero muchísimo más barato. Y puedo hacerlo.
Ahora mismo, antes de la destrucción, antes de la aparición de esto, tal y como lo han explicado que lo han hecho, yo no podría hacerlo. ¿Vale? No tengo el dinero para hacer eso, pero sin embargo con esto sí. Otra cosa, que también por repetir lo de siempre, de que la gente tiene miedo, y yo de esto sí que tengo un poquito de miedo, que son los deepfakes, los vídeos. Sí. De momento se ve desde a 2 kilómetros se ve que son falsos. Llegará un momento en el que sea imposible... Sí, eso también lo tengo yo. Eso sí es un problema, ¿eh? Y puede llegar a ser un problema, porque ahora mismo, como tú has dicho, pero solamente hay que analizar cómo eran las primeras imágenes, los primeros vídeos hace unos 2 años y cómo son ahora, ¿vale? Cómo van a ser dentro de 4 o de 5 años. ¿Me permitís? Sí, claro. Porque me acabo de acordar cómo derribaron a Muammar el-Gaddafi, que fue con una deepfake. Sí. Fue porque y cogieron el fondo de la plaza principal de Trípoli, pusieron ahí unos cuantos ahí celebrando tal cual y se emitió esa imagen diciendo que ya había sido liberada Trípoli, era todo mentira, era todo falso, pero eso hizo que todos huyeran y que se hiciera realidad, ¿no? Y me recuerda mucho a lo que puede pasar con las deepfakes. Aquí podemos hacer 2 cosas, una de 2, o todos los modelos tienen una especie de huella digital, que cuando vayan a generar este tipo de cosas se genere una huella digital que sea de alguna forma imborrable o de alguna una marca de agua. Una marca de agua, ¿vale? Que sea imposible, a lo mejor, que tú lo puedas ver, pero si analizas la imagen o la vídeo, no solamente tiene que ser una huella, sino puede ser una serie de patrones, ¿vale? Que se suelen repetir, ¿vale? Pueden hacer eso, es que o hacen algo por el estilo de esa forma o va a ser muy difícil. Entonces el problema va a ser cuando se empieza a utilizar esto en juzgados. Si se utilizan en juzgados, los juzgados pueden decir esto es falso, pero si tú ahora presentas una evidencia real, te pueden decir esto es falso, ¿y ahora qué haces? Ese es uno de los problemas que se puede plantear, es decir, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Y yo siempre, es verdad que son una de las cosas que a mí me preocupan, porque si eso lo puede hacer cualquier persona que te tenga un poco de envidia o cualquier cosa y diga, voy a por este, bueno, lo sacan y ya te pueden destruir completamente tu reputación, ¿vale? No, es que los vídeos que está sacando Google de su inteligencia artificial que hace vídeos, de momento veremos si esos vídeos son de verdad cuando la saquen, casi no se diferencia de un vídeo. Por eso. Y eso es que a nivel política, entre partidos políticos van a sacarse de todo. A nivel empresa, tu competencia lo vas a... O simplemente... A nivel novias y novios, eso lo quiero decir. Brutal. Los chavales... Vamos a bajar a lo micro también. En el instituto, por ejemplo, los chavales, que ahora de repente un chaval, pues como esto de aquí, puede acceder cualquier chaval, pues ahora coge y crea un vídeo de un compañero suyo, haciendo cualquier cosa. ¿Y ahora qué hace? ¿Vale? Entonces, aquí hay un momento, tenemos que llegar a un momento determinado en el que y en eso sí que estoy un poquitín de acuerdo de obligarle a que pongan algo. Un patrón, una marca de agua, una huella, lo que sea, pero que se pueda identificar que ha sido generado por un modelo o hacer. Claro, pero si por ejemplo China saca un modelo de inteligencia artificial también de código abierto de vídeo, que cada persona offline en su casa puede... Sí, pero si el modelo le genera, por ejemplo, claro, esto tiene que ser consensuado con todo y cada uno de los países. Que todos los estados del mundo estuvieran cogidos de la mano. Estuvieran de acuerdo, pero porque tú piensas que si a nosotros nos afecta, también le va a afectar a ellos. O sea, que a ellos también, obviamente, es una amenaza ya planetaria, no solamente porque es que en China también hay gente que tiene una reputación y que se puede destrozar con 2 clics del botón. Y una reputación se tarda mucho en conseguir, pero tarda un poco en destruir. Si ya en la esfera militar, pues ya nos metemos en películas tipo Misión Imposible que sí que da miedo realmente, o sea, que puede ser que una potencia crea que está sufriendo un ataque nuclear y que sea todo falso, ¿sabes? Como eso la película, hubo una película en los años 80, ¿no? Que hablaba justamente, obviamente no con guía. ¿Eso es Daryl? Puede ser. Era que hacían como una especie de ataque nuclear que estaba haciendo un chico desde su casa con un ordenador con un módem.
¿vale? Y entonces, pues, Estados Unidos estuvo a punto de enviar misiles, porque, claro, el chico estaba jugando con Rusia, con la URSS, en aquel momento. Y iba a enviar misiles, y entonces, pues, claro, Estados Unidos pensaba que era real. Entonces, tú imagínate lo que estás diciendo, podría pasar. O sea, es necesario, en ese caso, ponerse de acuerdo que los modelos, pues, no puedan sacar algo tan nítido. Como digo, de momento es fácil de verlo. El problema es lo que venga en el futuro. Nada, yo me imagino que a nivel militar llevarán ya años de ventaja, porque en tecnología todo el tema de guerra, de militar, siempre van 20, 30, 40 años por delante. De hecho, el móvil, internet y todo eso lo tenían ellos ya. Sí, ARPANET lleva muchísimos años, desde los años 70. Los drones, que hace 10 años, 10, 15 años que te lo podías empezabas a comprar, y a lo mejor ellos ya los utilizaban desde los 90. Correcto. Al final, lo militar ha sido siempre una fuente de innovación por una cosa, porque la necesidad y la supervivencia es una necesidad, agudiza el ingenio. ¿Sabes? Entonces, en estas épocas de conflictos militares, muchas veces, cuando la gente dice o invento algo o me matan, y entonces inventas algo. Entonces, ese es el motivo. Pues oye, ha estado como primer podcast de tecnología, agradecerte la cobertura y muchísimas gracias, Rafa. Y dentro de 2 semanas tendremos nuestro segundo podcast, cuyo contenido todavía no anunciamos, pero lo anunciamos con más tiempo, con más serenidad y sosiego. Y también esperamos, también voy a poner para aquellos interesados en una conferencia larga y extensa sobre DeepSeek, que dentro de un mes aproximadamente, cuando ya estés completamente empapado de su sabiduría, pues para apuntarse. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Hasta dentro de 15 días. Muchas gracias. Gracias.